a hablar de los linfomas, básicamente de linfomas, porque cuando hablamos de cosas hematológicas como tal, es un capítulo más extenso aún de que si solo fuese linfoma, es una cosa realmente impresionante. Eh, y bueno, ¿qué son los linfomas? De entrada, ¿verdad? Los linfomas son neoplasias malignas, ¿sí? No confundir. Recuerden que cuando recién empezamos las terminologías había esa cuestión del prefijo, o sea, sufijo o más, pero hay excepciones y los linfomas son uno de ellos. Entonces, siempre un linfoma es una neoplasia maligna de linfocitos, ¿sí? Y los linfocitos existen de varios tipos, ¿verdad? Existen linfocitos B, T, NK, o sea, los natural killers. Eh, y dentro de todos esos, los linfomas originales, los linfocitos B, son los más frecuentes. Representarían 80-90% más o menos de todos los linfomas. ¿Ok? Y hay una clasificación inicial que es esta de Hodgkin y no Hodgkin. En realidad hay varias formas de clasificar y hay muchos cambios, o sea, hay muchas entidades actualmente. Los que estudiaban antes patología eran muy felices, digo yo, en la parte de linfomas porque era muy simple, tipo, no sé, vi una vez un libro del 84, o sea, el año que yo nací, ¿verdad? Y era, no sé, era una lista que entraba así en una página, 2 columnas y ya terminaba los linfomas, eran, no sé, 20. Es que ahora no sé cuántos hay, ¿verdad? Hay centenas, o sea, muchos, muchos. Y bueno, es muy difícil, muy complejo, obviamente. En, acá la idea es dar una noción, ¿verdad? Y yo lo que quiero principalmente es que ustedes tengan la idea, ¿verdad? De qué es la anatomía patológica en el reconocimiento de los linfomas, porque son neoplasias frecuentes, relativamente frecuentes, o sea, se ve mucho en la práctica. Entonces, las personas que harán en el futuro, así como clínica médica, los que van a hacer pediatría van a ver también, porque hay muchas neoplasias hematológicas, no tanto linfomas, pero más leucemias, que son muy comunes en niños y adultos de todas las edades también. Bueno, y esta clasificación inicial tiene que ver principalmente porque las dos neoplasias, los dos grupos, estos son clínicamente muy diferentes, ¿verdad? Aquí, los no Hodgkin son los más frecuentes, mucho más frecuentes, ¿sí? Y ellos pueden clasificarse en células de tipo B, T, lo que estábamos hablando, natural killer. Los Hodgkin son originarios, se cree, o sea, se acepta, aunque no hay un como 100% de prueba, pero se dice que son de B también, ¿sí? De linfocitos B. Bueno, y son muy distintos porque los no Hodgkin es un grupo, es ese grupo gigantesco que les mencioné, de decenas, cientos tal vez, con variado comportamiento clínico, muy variado. Está bien. Ya el Hodgkin ya es como más restringido, el grupo Hodgkin tiene pocos subtipos y ya tanto su diferenciación, por decir, sí, bueno, es como que no hay tanta trascendencia tal vez en diferenciarlos, aunque sí, siempre se intenta. Los de Hodgkin tienen mejor pronóstico, son mucho menos agresivos, son más llevaderos en cuanto clínicamente hablando. Entonces, los linfomas de Hodgkin se diagnostica este tipo de linfoma, entonces ya les mencioné, entonces se acepta que vienen linfocitos B, ¿verdad? ¿Y qué es un linfoma? Vamos a empezar por ahí, ¿verdad?
un linfoma es una masa tumoral, ¿sí? Yo veo algo sólido que puedo medir, ¿sí? Y como cualquier otro tumor que conocemos en la vida. Y como se originan de linfocitos, obviamente su sitio preferencial de donde va a surgir estas neoplasias va a ser los ganglios linfáticos, ¿sí? Pero linfomas primarios en los órganos puede existir, ¿sí? Entonces puede existir linfoma que solamente se inicia en el estómago, en la piel, en el hueso, ¿entienden? En el cerebro, así. En todos lados puede existir linfomas, ¿ok? Pero los ganglios son los sitios más comunes. ¿Y cómo es el Hodgkin? El Hodgkin habitualmente es más limitado, entonces todo, solo a nivel del cuello cervical o solo axilar hay la masa, ¿sí? ¿Cómo se diagnostica? Y yo tengo que corroborar la presencia de esta célula que se llama célula de Rett-Steinberg, ¿sí? Cuando yo compruebo que existe esa célula en la neoplasia, ese es un linfoma de Hodgkin. Y vamos a ver cómo es esa célula, ¿sí? Esto es lo que ya les dije, ¿verdad? Así. Bueno, entonces, esta es la clasificación. Hay un grupo que se llama linfoma Hodgkin clásico, que es la mayoría, ¿sí? Que ellos en la inmunohistoquímica, ellos marcan todo igual. Y hay un linfoma Hodgkin que marca algo diferente en la inmunohistoquímica y entonces tiene otro nombre, se llama, bueno, no sé, acá dice así nodular de predominio linfocítico, yo le digo predominio linfocítico nodular, no sé cuál es la traducción más correcta, pero bueno, es eso. Y en el clásico tenemos 4 subtipos de nuevo. Y estos subtipos básicamente es por lo que vemos en el HIE. O sea, esto hay que poder diagnosticar. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta en linfomas? ¿Qué es lo que ya tienen que aprender así como básico? Es que un linfoma no se puede clasificar sin inmunohistoquímica. Imposible, no existe eso, ¿ok? Entonces los linfomas, yo puedo hasta decir que un tumor con casi 100% de certeza es un linfoma, ¿sí? Y puedo hasta casi asegurar que es un linfoma de Hodgkin, pero igualmente hasta los Hodgkin se recomienda siempre hacer inmunohistoquímica. Los que no son Hodgkin se debe de hacer, no es una opción. O sea, no se puede hacer un diagnóstico sin inmunohistoquímica. Eso es una cosa que te tienen que aprender porque en el futuro les va a tocar manejarse con esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que entonces se necesita? ¿Qué muestra usted como médicos tienen que mandar para que aprendan y no hagan lo que los médicos hasta ahora hacen? Es no hagan una punción con aguja fina de un ganglio que yo sospecho que es un linfoma, ¿ok? Porque eso no me va a servir de nada o prácticamente nada. Lo único que yo voy a poder decir como patólogo, y tiene que ser un patólogo muy experto también, y el subtipo de linfoma que justo tiene el paciente tiene que ser súper obvio en cuanto a su morfología, que ustedes van a ver ahora que al final la morfología no sirve de mucho en los linfomas. La morfología, cuando yo digo, hablo en la morfología HIE, la básica, es muy limitante. ¿Está bien? Entonces no sirve hacer una punción de un ganglio. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué muestra yo tengo que mandar al patólogo? El ganglio entero. Un ganglio entero que está aumentado. ¿Ok? Existen ahora, no sé si ustedes saben, los que ya se hace mucho en muchas, para diagnósticos iniciales de muchos tumores de diferentes partes del cuerpo, que es lo que se llama la biopsia de aguja gruesa, o TruCAT o TruCut. Esa es una aguja más gruesa que cuando se punza
saca tejido así intacto, solo que sale un cilindro. El cilindro mide entre 1 y 2 centímetros de largo por 1 a 2 milímetros tal vez de espesor, ¿ok? Y con ese tipo de muestra se puede diagnosticar muchos tumores en la vida, inclusive linfomas, pero existen algunos subtipos de linfomas que es un tanto limitante para evaluar, porque yo necesito evaluar cómo está el folículo, cómo está la región interfolicular, cómo está la profundidad del ganglio, ¿entienden? Entonces, con una biopsia por aguja, yo no tengo toda esa arquitectura, pero yo tengo un milímetro nomás, una línea nomás, ¿entienden? Entonces, esas cosas interesantes que se graben para la vida futura a ustedes, que cuando ustedes van a tener un caso de sospecha de un linfoma ganglionar, que no manden punción con aguja fina, porque lo máximo que eso, tal vez ni a eso se llegue, es que se puede decir que es sospechoso para un linfoma, ¿entienden? Pero igualmente ese paciente va a tener que ser sometido a una biopsia. Es si el ganglio entero, ¿entienden? Eso es muy importante para el futuro. Porque les hablaba de la inmunohistoquímica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir mirando. Y acá ustedes pueden ir leyendo después, ¿verdad? Lo que van viendo es cómo hay una diferencia, ¿verdad? En cuanto a cómo se presenta, uno es más limitado, saltea, pero de manera ordenada. Quiere decir que, por ejemplo, si empieza a nivel cervical, después se puede ir a axilar y después recién a mediastinal, ¿entienden? Algo así. Y lo otro, el no Hodgkin, es como cualquier lado, de manera como más aleatoria, ¿verdad? Y tiene sitios que son más preferentes y no. Y la cuestión del ganglionar, ¿verdad? Hodgkin básicamente es algo ganglionar, ¿sí? No se dice que no existe en otros sitios, pero es muy, muy raro. Y sin embargo, todo eso que yo les dije de que pueda en el cerebro, en el estómago, ¿sí? En el hueso, en la piel, eso todo es básicamente el no Hodgkin, ¿ok? Bueno, entonces, ya que necesitamos o sea, necesitamos la célula de Rett-Steinberg para hacer el diagnóstico, entonces hay que conocer a la célula, hay que encontrarle a la célula, ¿sí? Y qué interesante del Hodgkin es que fíjense en este porcentaje que es muy interesante. ¿Qué quiere decir? Ustedes se imaginan una masa normal, ¿verdad? No es una adenopatía reactiva nomás por un proceso inflamatorio. Y de todos esos 5 centímetros, solo 0,1 hasta máximo 10%, esto ya hasta suena mucho, de las células de toda esa masa son neoplásicas, son las células de Rett-Steinberg, ¿sí? El resto de las células que forman esta masa tumoral grande no son neoplásicas, ¿ok? No son neoplásicas. Son un montón de otros tipos de células inflamatorias. Llámese otros linfocitos, B y T, ¿sí? Eosinófilos, plasmocitos, macrófagos, ¿ok? Neutrófilos, de todo, bueno, todas las otras células, ¿ok? Entonces, ¿cómo es la célula? Y ellos forman más del 90% de lo que es la masa tumoral, ¿ok? Eso también es una característica diferente del no Hodgkin. En el no Hodgkin, 90% de las células de una masa de 5 centímetros van a ser células neoplásicas, o sea, van a ser linfocitos neoplásicos. ¿Cómo es la célula de Rett-Steinberg? Típica, para llamarle Rett-Steinberg. Es una célula gigante, primero, ¿sí? Grande. O sea, es una célula que se ve abajo. Vamos a ver acá, por ejemplo. Esto es el otro subtipo. Miren esta imagen, por ejemplo, que es ya a bajo aumento.
estas células grandes que se ven a simple, sin tanto esfuerzo. Miren acá cómo resalta. Este es el fondo y esta es la célula de red Stemmer, ¿ok? Entonces, una célula gigante o grande que es binucleada. Este es un núcleo, este es otro núcleo, ¿sí? Y tiene típicamente cada núcleo tiene un nucleolo gigante rojizo, típicamente, con un halo perinucleolar, así como está acá, ¿ok? Esa es la célula de red Stemmer, es una célula binucleada, ¿ok? Existen unas variantes, mira acá, este es el fondo y acá hay una célula grande que no cumple los criterios para llamarle red Stenberg porque no se ve binucleada, ¿sí? Acá tenemos. Esta es la red Stenberg. Entonces, dos núcleos, dos nucleolos, clareamiento, la cromatina, ¿sí? Estos ya son linfocitos que le acompañan. Acá tenemos variantes. Entonces, la célula mononuclear, que es la mismísima cosa, es grande, con un núcleo muy grande y vesiculoso se le dice a este núcleo, ¿ven? Cuando es pálido, que permite ver nucleolo. El núcleo es grande, el nucleolo es muy prominente, el núcleo es vesiculoso, pero ella es mononuclear, ¿sí? Entonces, este se llama célula de Hodgkin, ¿sí? Y después están otras variantes, que es esta. Esta es una célula que se está como muriendo en apoptosis y es una célula con un núcleo muy retraído, encogido y súper hipercromático, ¿ok? Muy oscuro. Y es así achicharrado o arrugado, ¿ok? Esa es la célula momificada o mumificada, ¿sí? Después está unas que se podrían parecer eh, a las de Hodgkin como tal, pero ellas son, no sabe, como se ve acá, son como más pálidas muchas veces, pero lo más interesante es, de repente cuesta más ver sus nucleolos, es el halo o espacio en realidad. Es un espacio en el cual parece que ellas flotan, que es esto, afuera de la célula, ¿sí? Esa es la célula lacunar. Y después está la célula llamada LP o LH linfohistiocytica, que es una célula como parecida a, por ejemplo, a la Hodgkin, pero ella es lobulada o multilobulada, ¿ven? Es una célula grande también, no es que se le ve como dos núcleos como tal, sino que ella está lobulada, ¿ven? Hace como es la célula popcorn también se le llama, o sea, en palomitas de maíz, porque es así lobuladita. Esta es la célula que está en el linfoma de Hodgkin, que es el predominio linfocítico nodular. Bueno, entonces, ¿cómo yo confirmo que esa célula con esas características es una célula del linfoma de Hodgkin y tiene un perfil de inmuno muy característica? El CD40, bueno, ahora tengo que más o menos explicar. En la inmuno de los linfomas se usan muchos marcadores llamados CDs, que son marcadores de expresión de los linfocitos. Expresan en la membrana celular. Aquí, esta es la célula, el núcleo, este sería la membrana celular, este sería todo su núcleo, en realidad su núcleo. Esta es la membrana celular, ¿sí? Aquí en ese reborde, este ya está marcando como más citoplasmático. Algunos marcan también un tanto de citoplasma, pero básicamente es en la membrana de la célula. Ven que se dibuja una línea marrón. Bueno, entonces eso indica positividad cuando marca marrón en la membrana y después en realidad depende mucho de qué tanto marque también, pero eso no da para explicarles ahora. Entonces,
¿Cómo marca el Hodgkin? Es CD30 y CD15 positivos en su membrana, típicamente, ¿sí? Y el CD45, que es un marcador, el CD45 es un marcador de básicamente todos los linfocitos. Pero en el Hodgkin no marca típicamente, o marca, o sea, básicamente no marca, ¿sí? Siempre pues hay las excepciones. Acá pueden ver de nuevo, acá está una red Stenberg, acá está una célula de Hodgkin, podemos llamarla, ¿sí? Bueno, y este linfoma, que por más que se considere que es originario de linfocitos B, típicamente tampoco marca el CD20. El CD20 es un marcador de linfocitos B, ¿sí? Cuando se estudia el linfoma, uno sabe que existen marcadores de expresión en linfocitos B normales. El CD20 es uno de ellos, ¿ok? ¿Sí? CD79 es otro también, pero es un marcador que se expresa ya en el linfocito bien más maduro. Ya a convertirse en plasmocitos, ¿sí? Bueno, vamos por parte porque si no, acá no. ¿Qué pasa con el linfoma de Hodgkin? La mayoría de ellos, de los subtipos, en mayor o menor medida, están relacionados frecuentemente al virus Epstein-Barr, ¿sí? Hay muchos otros linfomas no Hodgkin que también se relacionan con el Epstein-Barr, ¿sí? O sea que el Epstein-Barr no es específico del Hodgkin, ¿sí? Pero cuando hay un Hodgkin, hay una alta probabilidad de que esté relacionado al Epstein-Barr, ¿sí? ¿Y cómo uno puede saber si está causado o relacionado a este virus? Se puede intentar con técnicas de inmunohistoquímica. El marcador se llama así LMP1, ¿sí? Y marca como están viendo acá, ¿sí? Eso indica positividad. O se puede hacer técnicas moleculares, que se llama la hibridización in situ. Y esta hipermarcación en el núcleo de la célula indicaría la positividad, o sea que sí hay. Entonces, ven, estos que se quedan pálidos así son negativos, que son sus linfocitos B, o sea, linfocitos acompañantes. Bueno, entonces así uno puede con estas técnicas corroborar que este virus fue el causante de su neoplasia, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, estos eran los subtipos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo más o menos todo globalmente, ¿verdad? Porque es medio difícil. ¿Qué es lo que tienen que, bueno, que saber y que no saber es difícil, ¿verdad? Siempre hay mucho que saber. eh, y es difícil decir esto no tienen que saber, ¿verdad? Pero bueno, este subtipo de linfoma es Hodgkin, no es frecuente, es un tumor raro. Y como ya es de todos los Hodgkin, fíjense, tenemos compromiso ganglionar predominantemente. Los linfomas se estadifican de una manera especial, les voy a decir, ¿verdad? Especial porque se mira qué ganglios están comprometidos si hay más de una cadena. Más de una cadena sería cervical de un lado, axilar, ¿entienden? Ya son dos cadenas ahí, ¿entienden? Y después está lo otro, que si está todo más para arriba, lo que es sería la región mediastinal, o si ya compromete regiones por debajo del mediastino. Y por último, que sería el estadio 4, o el estadio más avanzado en los linfomas, es el compromiso de la médula ósea. ¿Ok?
Entonces ven que raramente infiltran. Entonces, en general, estos linfomas son más indolentes, o sea, raramente están avanzados al momento del diagnóstico, ¿está bien? Y por ende tienen mejor pronóstico. Fíjense, ¿qué es lo que tiene? Otra de las cosas así como relativamente bien marcadas clínicamente entre Hodgkin y no Hodgkin es la edad, ¿ok? Hodgkin es un linfoma de adultos jóvenes, ¿sí? Jóvenes hablo de entre 15 y 30 años más o menos, esa es la edad, menos de 40 años. Es la edad de los linfomas de Hodgkin. Ya los no Hodgkin tienden, la mayoría de ellos, a aparecer en los mayores de 40, 50, 60 años, dependiendo del linfoma también. Bueno, y fíjense cómo se llama este nodular predominio linfocítico. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Este es cortado, ¿verdad? Un ganglio seccionado aquí y ya se ve, ¿verdad? Esta arquitectura multinodular. Entonces, es un ganglio, ¿verdad? Es una adenopatía, se puede decir, o adenomegalia, es un término más correcto, adenomegalia cuando está aumentada de tamaño, a expensas de áreas difusas, pero con múltiples nódulos también, beige homogéneos. ¿Ok? Entonces, esta nodularidad es muy importante para el diagnóstico, porque si no se ve así multinodulares a la macro y acá también en la micro, no puede llevar este nombre, ¿sí? A pesar de que existen, esto otra vez se subclasifica, ¿verdad? Tenían como que unos 6 subtipos, algo así había, de nuevo, una cosa loquísima. De acuerdo a cuántas células estén adentro o afuera de los nódulos. Bueno, algo así. Bueno, pero la idea es, la historia es que esto tiene que ser multinodular. Entonces, ustedes ven una proliferación que sea difusa, ya no puede ser este diagnóstico, ¿entienden? Básicamente ya va a ser otra cosa. Entonces se ve múltiples nódulos y eso es lo que se consigue ver a bajo aumento. ¿Qué podemos ver ya acá también? Es que esta multinodularidad no es porque tiene muchos folículos linfoides reactivos con centros germinales, ¿sí? No hay centros germinales aquí. Es una nodularidad causada por la neoplasia en sí. Acá de nuevo, miren acá esto como más sutil, ¿sí? Este es un nódulo, acá se está formando otros, acá hay otro grande de nuevo, ¿sí? Este es un nódulo muy grande y fíjense cómo a este nivel, acá también, esto está bien a bajo aumento, múltiples nódulos. Miren, este que es un mediano aumento, ya consigo ver células muy grandes, ¿ok? Entonces ahí yo tengo que bajar, aproximar el microscopio y mirar con detalle. Entonces veo un fondo de linfocitos solamente, esos son solo linfocitos, ¿sí? Muchos linfocitos pequeños que son reactivos, normales o lo que sea, como le quieran llamar, no son neoplásicos. Y después de repente acá hay una, acá hay otra, no, está nomás, no salió nomás bien en el corte, pero esta salió bien. Entonces, como ven, es un núcleo vesiculoso multilobado de nuevo, ¿ven? Acá hace. Esta es la célula en popcorn LP o LH también se le llama. Y hace el diagnóstico con el aspecto multinodularidad, afectación de ganglio, paciente joven, masculino, de linfoma nodular predominio linfocítico, ¿ok? Linfocitos pequeños B, policlonal. Policlonal significa que no son neoplásicos, ¿ok? Bueno, y esto es muy interesante que ya les había resaltado. El fondo es de linfocitos, ¿ok? Linfocitos B
No hay otras células inflamatorias como en el linfoma de Hodgkin clásico. Y este es que el que es raro, ¿verdad? Es negativo para el Epstein-Barr, ¿ok? ¿Se recuerdan que les dije que el Hodgkin, por más que se considera que es de linfocitos B, el linfoma Hodgkin clásico es CD20, acá se fue para abajo, CD20 negativo. Pero en este subtipo, que es el predominio linfocítico nodular, es CD20 positivo. Miren acá, todo esto que está marcando acá indica que también estos son linfocitos B. Estos que no marcan aquí serían linfocitos T. Y este es una célula popcorn o LH positivo en su membrana. CD20 positivo. En el clásico, miren las bonitas células de Red Stenberg binucleadas. Y aquí una de Hodgkin mononucleada. El clásico se subdivide o subclasifica en formas distintas porque se presentan de manera distinta. El más frecuente es la variante esclerosis nodular. Como su nombre lo dice, tiene esclerosis y forma nódulos. Entonces son nódulos múltiples, múltiples nódulos, separados por unos tractos fibrosos esclerosados muy densos. ¿Ok? También, como pueden ver, todos los Hodgkin es en pacientes jóvenes y este puede estar relacionado al Epstein-Barr, ¿verdad? Y es una neoplasia maligna, pero de buen pronóstico. ¿Ok? Responden bien a la terapéutica. Otras cosas que tienen que saber en general de los linfomas es que por más que ellos formen una masa en donde sea, no se tratan con cirugía. Que yo sepa, ninguno, ¿verdad? Excepto si por ahí la masa tumoral se complica quirúrgicamente hablando, qué sé yo, por ejemplo, da un abdomen agudo obstructivo o cosas así. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero básicamente el tratamiento de los linfomas es quimioterapia. ¿Ok? Entonces uno no requiere de cirugía como tal para tratar este tipo de neoplasias. Bueno, entonces miren lo que se ve, nódulos, 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 múltiples nódulos, que están separados por unas bandas colagenosas o hialinizadas muy gruesas, hipocelulares, eh, y así, eso es lo más abajo, aumento ya se puede ver. Este sería el borde del ganglio, o sea, aquí sería la cápsula. Entonces, la cápsula también se puede ver engrosada y a veces es casi lo único que se ve, ¿verdad? Y eso, bueno, entonces la esclerosis nodular yo tengo que ver, para dar este diagnóstico, linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, yo tengo que ver nódulos. Si yo no veo nódulos separados por fibrosis, así nomás no puedo dar esclerosis nodular, ¿sí? Cuando yo aproximo, por ejemplo, a estas áreas, porque acá es solo fibrosis, ¿sí? Cuando yo aproximo a esas áreas, yo veo esto, una población heterogénea de células inflamatorias, entre ellas linfocitos, macrófagos, algún que otro eosinófilo, ¿sí? Y cada tantito, miren un poco, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. Estos son dudosos, no se entiende tanto. Acá hay una grande también. Entonces, ven lo que significa. Cada tanto nomás hay las células neoplásicas. El resto es fondo, o sea, es sobre las
las células sobre las que asienta las células neoplásicas. ¿Ok? Pero básicamente yo tengo que ver la morfología nodular, multinodular, la esclerosis y obviamente encontrar a la célula red de Stenberg o sus variantes. Si yo solo encuentro sus variantes, con más razón yo necesito hacer inmunohistoquímica para ver que marque el CD15, CD30, básicamente por lo menos esos dos, que no marque el CD20 y ni el CD45. Y así se hace el diagnóstico. Vamos a volver al... en realidad, bueno, vamos a irnos. Celularidad mixta es como si fuera, si yo le miro al esclerosis nodular, ¿sí? Solamente que aquí no tiene que haber nódulos ni esclerosis, ¿sí? Entonces, en la descripción sería algo como más difuso, todo difuso, de fondo de células inflamatorias mixtas, la célula típica inflamatoria que siempre nos alerta al diagnóstico es el eosinófilo. Entonces tiene mucho eosinófilo y otra célula, entonces es un infiltrado mixto. Obviamente le veo a la célula de red Stenberg y no me forma ningún nódulo, ¿ok? Eso. Y lo interesante de esto es que esto es un diagnóstico se dice de exclusión entre los Hodgkin, ¿sí? Ya vamos a volver a por qué. Y es un linfoma muy frecuentemente asociado al Epstein-Barr, al HIV, ¿ok? De nuevo la cuestión de jóvenes, pero también mayores, y eso. Este es un chiqui más agresivo, ¿sí? O sea, que esto es más agresivo que el clásico. Y obviamente acá tenemos todo el fondo, ¿ven? Esta es una red de Stenberg. Esta es una célula de Hodgkin mononucleada. El fondo de eosinófilos, de lo que parecen ser macrófagos, linfocitos, ¿sí? Y así, un fondo de células inflamatorias mixtas. No tiene que haber, para hacer ese diagnóstico de celularidad mixta, no tiene que haber engrosamiento de la cápsula, ni fibrosis en banda y ni formar nódulos. Es solo ese fondo difuso de células inflamatorias mixtas y a cada tantito las células grandes. Red Stenberg, Hodgkin mumificadas. Acá está, ¿ven? Estas son células de Hodgkin o las células mononucleadas. Eosinófilos y muchos linfocitos. Otra variante rico en linfocitos, como su nombre lo dice acá, ¿qué es lo que va a haber? Linfocitos, linfocitos de fondo, una cosa difusa, sin tener prácticamente otro tipo de células como tendría la celularidad mixta. Entonces, básicamente solo tiene linfocitos de fondo. ¿Ok? Y esto también es bien tranquilo, ¿verdad? Estadios iniciales, buen pronóstico. Entonces vos no ves una clara formación de nódulo, no ves. Es una cosa como difusa o muy sutil, nodular, pero prácticamente imperceptible. Y lo más importante, ver la célula red Stenberg o sus variantes. Y el fondo, uy, se va. Y el fondo es de linfocitos, solo linfocitos, rico en linfocitos. Y el otro extremo de esto es el depresión linfocítica, el linfoma Hodgkin clásico, depresión linfocítica. Como su nombre lo dice, hay una pérdida.
¿sí? De linfocitos, por eso se llama depresión. Y eso hace que le confiera un peor pronóstico a este subtipo. Y como pueden ver, la clínica también es un tanto diferente. Además de la histología, ¿verdad? Tiene mayor tendencia a no solo afectar ganglios cervicales o axilares como de otros Hodgkin, sino que ya una diseminación más visceral. Todos marcan igual, ¿sí? Y puede estar frecuentemente asociado al Epstein-Barr también. Aquí pueden ver algunas imágenes de depresión linfocítica. Entonces, miren qué es lo que, en vez de llenarse de linfocitos como estos, ¿ven? Lleno de linfocitos, eso es sustituido por algo como más fibroso. Entonces quedan más dispersos los linfocitos de fondo, pocos de otras células. Entonces ven los linfocitos más dispersos y el fondito se queda como más de fibrótico, ¿sí? Hay algunas veces que no es lo común, que hay, fíjense como en todos los casos que estamos viendo, es lo que yo les dije, las células neoplásicas, que son estas grandes nomás, esta. En esta imagen, por ejemplo, las células grandes no representan ni 10% de las células del campo que se ve, ¿sí? Pero a veces, raramente, sí puede haber muchas células, ¿sí? Y formar esto, ¿verdad? Muchas células en sábana se dice. Y ahí se usa algunos, pero es solo un nombre en realidad, no es que sea un sarcoma, ¿verdad? Esto principalmente se da en los... en este subtipos, ¿verdad? Que pierden los linfocitos, entonces da espacio, por decir así, a más células neoplásicas. ¿Ok? Fibrosis. ¿Está bien? En los linfomas no Hodgkin, ahí es un mundo gigantesco. Fíjense que acá nosotros ya vimos todos los subtipos de Hodgkin, no existen más que esos. Esos que están ahí, algunos, como les mencioné, ese predominancia nodular linfocítica, se puede subdividir, pero es una clasificación nomás. No es que haya más subtipos como tal. Pero en los no Hodgkin, les digo, hay cientos de tumores. Bueno, y esto es en realidad, no es cuando hablamos de linfoma, sino todo el neoplasia, toda la parte hematopoyética, o sea, la que tiene que ver con células sanguíneas. Linfoide es lo que estamos dando ahora, ¿verdad? Y existen las neoplasias mieloides también, que son de las otras células que se originan, por ejemplo, de precursores de eritrocitos, de granulocitos, de plaquetas, ¿ok? Después, otra terminología que se usa es lo de agudo y crónico. Vamos a ver linfomas linfoblásticos agudos, por ejemplo, o linfomas linfocítico crónico. Y bueno, ¿y qué hace que se diferencie? ¿Cómo decimos si algo es agudo o crónico en las neoplasias linfoides? Es ver si la célula neoplásica es un precursor o es una célula ya madura, ¿sí? Acá tenemos la célula madre, ¿sí? Y después tenemos los precursores, ya cuando empieza la línea de diferenciación entre algo que va a ser T o algo que va a ser B. Entonces está en primera etapa, entonces empieza con los precursores T, ¿ok? Y después ellos pasan por estimulaciones antigénicas y ahí se convierten en cosas más y más maduras, ¿ok? La misma cosa con el B, medio y más madura,
¿ok? Que sería el plasmocito. Entonces, ¿qué son las neoplasias linfoides agudas? Básicamente aquellas que se originan en precursores de células B o T. ¿Por qué? Porque ellos se acompañan de entre otras cosas, de un curso clínico también más agudo o más exacerbado o algo así, como más florido, esa es la palabra. ¿Ok? Y después, bueno, es la cuestión de lo que ya empezamos a ver. Cuando hablamos de linfoma, cuando tenemos una masa tumoral, en general, en ganglios, ¿verdad? Pero que puede estar en órganos también. Y cuando el compromiso o sea, cuando existen células neoplásicas de la serie linfoide o mieloide, ya sea en médula ósea o en sangre periférica, a eso se le llama leucemia, ¿ok? Y para eso tiene un porcentaje también de células que mínimamente se requiere para decir que haya una leucemia. Esta clasificación, por ejemplo, es bien antigua, pero es básicamente, todas estas existen todavía y muchas de ellas son los que vamos a ver ahora y son las más frecuentes. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo se clasifica. Ahora tenemos la última, la OMS es del 2000, creo que es el 2020 ahora. Hay otro nuevo. Entonces tenemos de precursores de linfocitos B y de linfocitos B, esto que dice periférico ya son los que son maduros, ¿ok? Maduros. Y de T también la misma cosa, puede ser precursores y de linfocitos T maduros. Hay muchos tipos. Miren acá, este es incluso una clasificación acortada o sucinta de linfomas. Y bueno, de entre todos los linfomas no Hodgkin, ¿qué es lo que tienen que recordar siempre? Que el llamado linfoma difuso de grandes células B es el más frecuente, casi un 40% es ese subtipo. Después tenemos el linfoma folicular, también es común. Y este LLC, linfoma linfocítico de células pequeñas. Y después hay un montón de otros que ya son más raros. Entonces, el linfoma difuso es el más grande, más frecuente. Bueno, cuando yo tengo un linfoma que se origina en las células blásticas, ya sea de precursores B o T, ¿sí? Este tipo de neoplasias es más comúnmente dan formas leucémicas. ¿Qué quiere decir? Que dan formas de células neoplásicas que se ven en la médula ósea o en la sangre periférica, pero sin necesariamente formar una masa tumoral en algún sitio. ¿Sí? Eso es. Entonces, los B de nuevo, inclusive en los linfomas linfoblásticos, viste que se pone así en barra, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es la misma neoplasia de la misma célula, pero que a veces puede dar formas solo leucémicas o solo tipo linfomas, o a veces puede empezar como linfoma y después transformarse en algo leucémico, o sea, diseminado. ¿Sí? Por eso se pone la barra, porque básicamente es la misma cosa, solo que como que en formas de presentación algo diferentes. Bueno, entonces, cuando hablamos de los blásticos, ¿qué es lo que hay que saber? Que ellos son de niños, ¿ok?
niños, hablamos inclusive de bebés, pueden ser también. ¿Ok? Entonces, eso es algo peculiar de, en cuanto a lo que son los linfomas, ¿verdad? Que las neoplasias blásticas suelen comprometer a niños y suelen ser más formas leucémicas antes que linfomas, ¿ok? ¿Y cómo se ve? Acá van a empezar a ver por qué la inmunohistoquímica es fundamental en hemato. Porque todos se ven casi iguales. Es muy difícil que yo les diga, el núcleo se ve no sé qué, porque es muy vaga la diferencia que uno consigue ver. Finalmente todos se ven muy iguales. ¿Qué es lo que yo les voy a decir así de manera práctica? Que esto se ve de un crecimiento como difuso. Esto es difuso, ¿sí? Que no forma nada. Todos son células que se parecen entre sí, linfoides. O sea, como yo veo un linfocito, es una célula pequeña. Se dice que los linfomas entran en la categoría para el patólogo de lo que se llama neoplasia de células redondas, pequeñas y azules, le decimos. ¿Por qué? Pequeñas porque no tienen casi citoplasma. Redondas porque ellas son más o menos redondeadas, aunque algunos lo vamos a ver con una forma más regular y todo demás, pero el formato es más o menos esa cosa redondeada. Y azules porque como son prácticamente puro núcleo, entonces uno ve lo basofílico del núcleo. Entonces siempre es una neoplasia muy oscura y azul. Estos linfomas blásticos se categorizan en lo que es la morfología como células medianas. Ellas no son ni muy grandes ni muy pequeñitas. ¿Sí? Pequeñitas sería como este tamaño. ¿Sí? Esto es pequeño y probablemente estos son linfocitos reactivos nomás. Esto es una cosa más mediana y ya les voy a mostrar lo que es una célula grande. Que una célula grande, 2 veces el tamaño de un macrófago se dice. Mediana, el tamaño de un macrófago, y pequeña, más chica que un macrófago. ¿Y qué es lo que tienen los linfomas linfoblásticos? Típicamente, fíjense en estas células. Atiendan para que no les confunda. ¿Qué son estos? Hace como un espacio claro para que no les confunda con, qué sé yo, células lacunares del Hodgkin, por ejemplo. Estos son macrófagos. Fíjense que estos núcleos, dentro de todo, a pesar de verse como grandes, porque ellos están como bordeados y por una cosa clara, que en realidad es su citoplasma, todo esto es el citoplasma del macrófago que es pálido. Algunos de ellos se consiguen ver lo que contiene. ¿Ven? Acá, estos puntitos, aquí ven, estos puntitos son cuerpos apoptóticos. Eso se llama el patrón que genera esto de áreas oscuras y áreas claras. Si pudiésemos ver una imagen bien menor aumento que no tengo acá, se ve bien eso. Los fondos oscuros y las áreas claras que son macrófagos de cuerpos tingibles se llama, que son macrófagos con cuerpos apoptóticos. ¿Qué indica la presencia de macrófagos cuerpos tingibles? Que es una neoplasia que está proliferando mucho. Hay mucha apoptosis por ahí, ¿sí? Entonces ellos se encargan de barrer eso. Y ese patrón que les dije de fondo oscuro con las áreas pálidas se llama patrón en cielo estrellado, que se ve típicamente en el llamado linfoma de Burkitt, que es un linfoma de células B también, pero también se pueden ver en linfomas linfoblásticos como este. Fíjense, acá tengo de nuevo toda la monotonía celular, los núcleos son más o menos todos iguales, redondeados, sin citoplasma, oscuros,
algunas mitosis, esta es una figura mitótica. ¿Y qué yo tengo que hacer para comprobar que esto es un linfoma, que es de células B y que es blástico, o sea, linfoblástico, o sea, originado de una célula inmadura, inmuno? ¿Está bien? Entonces, el CD20 marca acá la membrana celular. Fíjense, está marcando todas las células. Entonces, es una marcación difusa de todas estas células. Entonces, con esto yo ya sé que esto es neoplásico y que es de células B, ¿ok? Porque un tejido linfoide normal de la vida tiene que marcar parcheados B y T. O sea, CD20 y CD3, por ejemplo, que es un marcador de células T. Y tiene que ser equilibrado, en general con un predominio de linfocitos T, pero tiene que verse mezclado. Sin embargo, acá yo veo que todas las células que hay, todas marcan CD20, ¿ok? Entonces con esto yo ya sé que es un linfoma, que es de células B, y yo puedo usar algunos marcadores que me indican que es inmadura la célula. Hay varios marcadores, varios. Uno de los preferenciales es este marcador TDT. No me acuerdo su largo, es todo lo que significa. TDT, ¿ok? Y es un marcador de núcleo, ¿sí? El núcleo de la célula está marcando. Y ven cómo marca de nuevo de manera casi el 100% de las células que se ven aquí está marcando. Entonces, con esto yo compruebo que esto es de una célula inmadura. Y yo puedo saber que es un linfoma linfoblástico agudo. ¿Okay? Y el linfoma linfoblástico, leucemia linfoma linfoblástico de células T, es también en pacientes jóvenes, es de inmaduro, pero no tan jóvenes. Entonces tiene un poquito más la edad, adolescentes. ¿Sí? Y tiende a ser más frecuente en comparación con la célula T, que hacer más masas, o sea, tener un componente de linfoma y después hacer leucemias con el tiempo, ¿ok? Fíjense que cuando yo miro a la histología es básicamente la misma cosa que el anterior, es una proliferación difusa de células pequeñas, redondas y azules. El pequeño es porque no tiene citoplasma, pero el tamaño de la célula en general se categoriza como algo mediano. Tiene de nuevo mitosis y tienen estas áreas pálidas con los cuerpos apoptóticos, los macrófagos de cuerpos tingibles. Da de nuevo el patrón en cielo estrellado. ¿Cómo yo compruebo que es una linfoma linfoblástico de célula T? Y bueno, tengo que hacer marcadores de células T, CD3, CD2, CD5, CD7, ¿ok? Y así yo puedo saber que eso es, entonces sería así, veo la neoplasia que es difusa, puede ser cualquier cosa, puede ser B, puede ser T, puede ser de células maduras, de células inmaduras. Tengo mi sospecha que va a ser inmaduro, entonces le hago un CD3, por ejemplo, y miren cómo está marcando la membrana de la célula de manera muy difusa, o sea, casi todas las células que están acá son CD3 positivas. Entonces, con eso yo ya sé que esto es linfoma porque se ve neoplásico, porque todas las células marcan, y es de células T. Y con el TDT yo puedo saber que eso es inmaduro, o sea, blástico, ¿ok? Y entonces así yo hago más o menos el diagnóstico. ¿Quieren hacer una pausita? Porque hay mucho todavía. Pucha. Dale, profe, Dale. como O sea, no quieras. hay tantos, pero no es todo esto. Pero hacemos una pausa de 10 minutitos.
A ver si retornaron. Hola, ¿vieron? Hola, profe. Creo que podemos continuar. Bueno, ¿están viendo? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando hablamos de las neoplasias ya de células maduras, de Hodgkin, o sea, no Hodgkin, ¿verdad? El linfoma difuso es de grandes células B es el más frecuente y es una neoplasia agresiva, ¿sí? Eh, es una neoplasia agresiva y que, o sea, sin mucho drama, lleva a la muerte del paciente. Y este es uno de los linfomas, como pueden ver ahí que está escrito, que puede estar relacionado a HIV. Y en realidad hay varios, de nuevo, como decir, en la clasificación hay varios tipos específicos de difuso de grandes células, otra vez eh, que son así bien, ¿cómo decir? Caracterizados por la asociación con HIV, ¿ok? Eh, típicamente es lo que les dije de los ganglios, ¿verdad? Pero también es muy frecuente que se origine en los órganos, ¿sí? En cualquier órgano puede haber un linfoma difuso de grandes células B primario de ese sitio, ¿ok? Bueno, y es un linfoma B, ¿verdad? ¿Ok? Como su nombre lo dice para facilitarnos. Morfológicamente, atiéndanlo como dice para ayudarles un poco, ¿verdad? Es difuso. O sea, uno ve una masa tumoral, ¿verdad? En este caso, típicamente, acá por ejemplo es en el hígado, acá en el testículo, ¿sí? Es una masa tumoral blanquecina, difusa, y en la micro también tiene que ser difusa. ¿Qué significa eso? Que no tengo que ver la formación de nódulos, ¿sí? No tengo que ver nódulos, sino todo sábanas de células sueltas. ¿Ok? Sábana de células sueltas. Y la morfología, en realidad, de la célula es muy variado. Lo típico es que sean células grandes, como su nombre también lo dice, de células B grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué es una célula grande? Esa que tiene ya el núcleo más abierto, no es como estos núcleos que veíamos aquí, muy oscuritos, ¿ven? Donde la cromatina como que no se ve tanto. Acá la cromatina es más abierta, se ve frecuentemente nucleolos. Y cuando hablamos de morfología centroblástica, el centroblasto es una célula linfoide
típica, normal del centro germinal, como ella es. Ella es relativamente grandecita, no tan grande como esta, porque es tu forma neoplásica. Y fíjense cómo tiene, a ver los que se vean mejor, este por ejemplo, ¿ven? Tiene varios nucleolos o varios puntos de cromatina, ¿ven? Típicamente, aunque nada es tan perfecto siempre en lo que es la imagen, en la periferia. Entonces son varios nucleolos en la periferia con la cromatina es pálida y el núcleo es abierto, grande. ¿Sí? El inmunoblasto, que es una célula que también existe en el ganglio normal, es una célula que no está en el centro germinal, ya saliendo del centro germinal, es una célula aún más grande, con un único nucleolo central, tipo más rojizo, como ven acá, similar a lo que vimos a nuestra célula de Hodgkin, por ejemplo, pero obviamente la diferencia principal es que acá todas las células son grandes y neoplásicas y no que tiene solo un fondito, o sea, un fondo con células reactivas, ¿ok? Todas son grandes, mucha mitosis, estos son mitosis, ¿sí? Estas inmunoblastos tienden a tener ya más cantidad de citoplasma. Fíjense cómo esto, ¿ven? Esto es más citoplasma. Acá no hay casi citoplasma. Y el anaplásico es una morfología mucho más pleomórfica, son las de verdad gigantes, multinucleadas, a veces pleomórficas, muy atípicas, ¿ok? Gigantes. Pero hay muchas formas. Estas no son las únicas, estas son las más comunes, las más representativas, pero un difuso de grandes células puede tener una morfología teóricamente similar a esto, algo sarcomatoide inclusive, o sea, de células más ausadas, algo más epitelioide, así, muchos tipos, ¿verdad? Lo importante es que lo típico es que tiene que ser difuso, las células son grandes, muy atípicas, y se ven como células linfoides. ¿Cómo es algo linfoide? Células sueltas que no están formando un acúmulo, ¿sí? O no forman una luz glandular, eso. ¿Cómo yo confirmo que esta neoplasia de crecimiento difuso de células grandes es un linfoma difuso grande de células B? Y bueno, primera cosa que tengo que hacer, los marcadores de células B. Estos son los marcadores de células B que están acá. CD19, CD20, 22, CD79A. 79, este cero está de más. El CD20 es el marcador más utilizado. ¿Por qué? Porque a la vez se usa para tratamiento. Entonces, las neoplasias que marcan CD20 tienen una droga específica para ese tumor. ¿Ok? Entonces, sí o sí se tiene que hacer el CD20. Entonces, ¿qué es lo que ven acá? Es una marcación de todas las células que se ven básicamente en la membrana. Entonces, con esto yo confirmo que esto es un linfoma de células B. Y yo ya vi que la morfología de células grandes, atípicas. Y bueno, en realidad, esto no es solo lo que se hace. En general, un panel de linfoma se hace más o menos unos 10, 12 marcadores. ¿Sí? Son muchas cosas las que se hace para saber exactamente qué linfoma es. No es así con un marcador nomás como yo les muestro acá. No es así simple. Se puede subclasificar inclusive estos difusos de grandes células B por la forma en que expresa los otros marcadores de inmunohistoquímica.
El linfoma folicular, como su nombre lo dice, es un linfoma que forma folículos, ¿sí? Entonces se origina de los centrocitos del centro germinal y típicamente yo veo folículos, solamente que esos folículos no es el folículo con centro germinal reactivo, sino es un folículo neoplásico. Es también un linfoma frecuente de adultos grandes. Y esto es una neoplasia que se considera que no se cura, o sea, siempre está latente. O sea, son linfomas considerados como de bajo grado. ¿Qué es bajo grado en linfoma? Que no causa mucha clínica para el paciente. Entonces el paciente está ahí más o menos bien, ¿entienden? Sin embargo, estos linfomas difusos de grandes células son, le da sintomatología al paciente, malestar general, fiebre, ¿sí? Náuseas, vómito, pérdida de peso, todas esas cosas. O sea, tiene que tratarse el paciente rápido. Estos no son más indolentes, como menos sintomatología. Son linfomas de bajo grado, pero que siempre van a estar ahí, siempre van a reaparecer dando alguito, ¿sí? Y la afectación sistémica en varios sitios, varios órganos es común. La afectación medular es común, ¿ok? La mayoría afecta y así puede diseminarse. Y miren cómo se ve. Es un patrón de folículos o multinodular, pero el folículo no tiene, los folículos son grandes y algunos muy pequeños, lo que te indica esa variabilidad, pero se ven grandes y muy juntos entre sí, no hay casi espacio que separa un folículo de otro y no tienen adentro de ese folículo, en su centro, el centro germinal, que es el área pálida de un folículo normal. ¿Ok? Cuando yo miro mayor aumento, yo voy a ver linfocitos que son, hay una población mixta en realidad, unos núcleos que son como más pequeñines, que son estos así, que tienen así como esto que se ve acá, como unas hendiduritas, no es algo muy fácil de ver, así arrugados parece, y otros núcleos más grandes. Estos son los centroblastos, la célula más grande con múltiples núcleos periféricos que recién les había explicado. Los centrocitos son los más pequeñitos y oscuros irregulares. Y bueno, y dependiendo qué tantos centroblastos, centrocitos tenga, se gradúa también el linfoma folicular. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y yo tengo que corroborar que marque de esta manera el CD20 por un lado, entonces yo sé que es un linfoma, son las B. Y después hago otras cosas, por ejemplo, para probar que ese folículo que yo veo no es nada reactivo. Y una de ellas que te sirve es el BCL2. Este marcador es un marcador antiapoptótico, ¿sí? Que no se expresa en un folículo, en un centro germinal normal, ¿sí? Y se expresa de manera marcada y difusa en un folículo neoplásico del linfoma folicular, dentro de ese nódulo, ¿ok? Ahí es donde yo tengo que ver, porque como pueden ver acá por afuera hay muchas marcaciones de BCL2. Eso no me hace ningún diagnóstico. Y otra de las cosas que yo puedo hacer también para confirmar, o sea, apoyar más que es de célula del centro germinal el origen, es el BCL6, que en el normal luego marca, ¿sí? En las regiones dentro del folículo, en folículos normales marca y obviamente en linfoma folicular también va a marcar porque me dice que esa célula es del centro germinal. Otro linfoma no Hodgkin, también considerado de bajo grado, ¿sí? Es el llamado linfoma linfocítico pequeño barra leucemia linfocítica crónica. ¿Por qué la barra? Y de nuevo, porque es común
que se pueda presentar de las dos formas. En realidad es muy común las leucemias. En la progresión de la enfermedad. Y estos linfocitos, este linfoma es de linfocitos B, que hay muy frecuentemente diseminados en otros sitios que no sean ganglios, en pacientes de mucha edad, en adultos mayores. El origen, a diferencia de los anteriores que vimos, como el folicular y el difuso de grandes células, que son de células del centro germinativo, estos son células que todavía no han llegado a activarse en el ganglio. Son células B vírgenes, ¿ok? De la sangre periférica que están recién llegando al ganglio, por decir así, y sin activación. ¿Ok? ¿Y cómo yo puedo saber, bueno, cómo yo veo en la micro? La micro es una cosa difusa de nuevo y cuando miro con mucho detalle, puedo ver que puede existir estos, que son unas áreas como ligeramente más pálidas, ¿sí? Más o menos hace una cosa redondeada, pero es algo sutil, no es un nódulo bien formado, nódulo y nódulo que separa. Esto es un crecimiento difuso con áreas parcheadas de una cierta formación pálida, ¿sí? Eso es lo que se llaman, ¿es dónde está? No está acá. Son los llamados centros de proliferación, estas áreas. Son característicos del LLC, ¿ok? Son linfocitos pequeños, son considerados de bajo grado. Linfocitos pequeños, bajo grado en general. Linfocitos grandes son linfomas de alto grado en general, ¿ok? Y ven, hace una masa difusa como blanquecina, acá en el knife, vírgenes, ¿verdad? ¿Cómo yo hago el diagnóstico? Yo veo de nuevo, todos son linfocitos, todos son pequeños, puede ser. Una cosa, por ejemplo, el folicular, por más que yo vea típicamente folículos, en realidad no siempre va a ser esos folículos. A veces se ve difuso nomás también. A veces se puede ver así nomás también y va a ser un linfoma folicular. ¿Ok? Así de complicado es. ¿Cómo hago el diagnóstico? CD20, ven, está marcando todas las células en la membrana, entonces yo sé que esto es un linfoma de células B. ¿Y cómo yo digo que es de células vírgenes? Y bueno, necesito de esta coexpresión de estos marcadores. O sea, estos marcadores habitualmente no se expresan en linfocitos normales. O sea, el CD5 sí se expresa en linfocito normal, pero T. Entonces, esto sería como una expresión aberrante en el linfocito B. Y el CD23 es un marcador típico normal de células dendríticas del folículo, foliculares. Y se expresa en este linfoma, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo el CD5 y CD23 junto con CD20, básicamente yo puedo hacer el diagnóstico. Obviamente se hacen otros marcadores para excluir los otros a la vez. No es que yo hago nomás estos 3 y ya está. Hago los 10, 12 que les dije y ahí veo cuál marca, cuál no marca. ¿Ok? Es más o menos así como se hace. Y esta es una neoplasia no de linfocitos, sino de plasmocitos. Son las plasmáticas. Y se usa el término plasmocitoma cuando yo tengo una sola masa, una única masa en un hueso, ¿sí? Y mieloma múltiple, en realidad el término mieloma múltiple, es el término que se usa cuando yo tengo una afectación ya de más de un sitio. Y ahí ya puede incluir más huesos u otros órganos, ¿sí? De una neoplasia de células plasmáticas. Este ya es francamente la neoplasia, pero existen entidades en realidad que
son pre-neoplásicas, te iba a decir. Son unas proliferaciones que todavía no se consideran neoplasias. Y tienen varios nombres, algo así como gamapatía monoclonal, no sé qué. Bueno, y hay varios tipos que todavía no se consideran neoplásicos, pero sí ya se ve como algo proliferado y ya hay ciertas cositas. Es como si fuese una forma in situ de alguna lesión, otra que estuvimos viendo. Para hacer una analogía nomás. Bueno, entonces, como esto es una neoplasia de plasmocitos, los tumores producen lo que produce la célula normal. En este caso, inmunoglobulinas, ¿sí? Y las cadenas ligeras y pesadas de las células plasmáticas, que es producida también por la célula normalmente, ¿verdad? Cuando estas cadenas ligeras, como esto se produce en exceso, esto va a circular en sangre, entonces se puede usar eso para detectar, ¿verdad? En sangre, o sea, en suero y en orina también, ¿sí? Estas cadenas ligeras, y a eso se le llama proteína Benz-Jones, el que es por la orina, ¿ok? Cadenas ligeras eh, producidas por la neoplasia. Para hacer un diagnóstico de mieloma múltiple es muy laborioso, tiene muchos criterios, algunos criterios son mayores, otros son menores. Eh, y tiene que haber una afectación multisistémica, ¿ok? Para poder hacer ese diagnóstico. Es una neoplasia de pacientes adultos mayores, bien mayores, ¿ok? No es una patología de jóvenes. Así que hay que replantearse el diagnóstico si uno piensa en esto. Se ve afectando a los huesos y hace lesiones líticas, decimos. Lesiones en sacabocado, unos huecos negros, ¿ok? Múltiples. Eh, entonces son lesiones múltiples, líticas, óseas, ¿sí? Eh, obviamente después puede ir a cualquier, inclusive órganos, ¿ok? Eso, que yo voy a ver un infiltrado monótono. Esta es una médula ósea. Miren acá cómo se fue a menor aumento, un acúmulo importante. Así más o menos tendría que ser una celularidad que respeta, ¿verdad? Pero acá veo un acúmulo denso de células que a mayor aumento yo puedo ver la morfología de la célula. Miren cómo estos son plasmocitos, el núcleo para un lado, citoplasma para otro. Y obviamente cuando yo agarro y trato de extrapolar y comparar con un plasmocito normal, yo consigo ver una cierta atipia. O sea, el núcleo puede verse un poco más grande, un poco más hipercromático, pero finalmente no es la manera más fácil de hacer un diagnóstico. No es cuando yo me acerco todito y veo que se ve atípico. No, lo que yo tengo que ver es esto abajo aumento, que es una población que está infiltrando de manera difusa. Y ahí yo acerco y veo que tiene toda esta morfología plasmocitoide. Entonces, con esta morfología yo voy a pensar que es un mieloma múltiple, o sea, una neoplasia de plasmocitos. Sí, es lo más frecuente, es lo que probablemente va a ser, pero no es lo único que puede ser. Cuando yo veo esta morfología plasmocitoide, existen, por ejemplo, algunos linfomas que tienen también esta forma, estas características. O sea, entonces igual yo debería de hacer unos inmunos para ver si no es un linfoma plasmocitoide, se llama, linfomas linfocíticos plasmocitoides. Después hay otras cosas que pueden parecer esto. Por ejemplo, el carcinoma difuso gástrico, carcinoma lobular de mama, pueden parecer esto también, ¿ok? Carcinomas en anillo de sello de cualquier sitio puede parecer a veces esto también.
Eso en el caso, obviamente, que mi primer tanteo de inmuno de confirmar que esto sea plasmocito no sale, yo me voy a pensar en esas otras posibilidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo confirmo que esto es plasmocito y puedo hacer unos marcadores? Por ejemplo, lo que ya les dije, el CD79A, que es este que expresa el linfocito B también, este es el B muy maduro, no todos los B expresan esto, y el plasmocito. Después hay CD138, también es un marcador del plasmocito, y CD, había otro que no me estoy recordando ahora. Bueno, básicamente esos son los que se usan y ahí yo confirmo que es plasmocito, ¿ok? Después yo tengo que confirmar que esto tenga una expresión de neoplasia. ¿Cómo hago eso? Yo hago las cadenas ligeras que son kappa y lambda, ¿sí? En un proceso, por ejemplo, inflamatorio cualquiera, donde hay muchos plasmocitos también, algunos plasmocitos de ese proceso inflamatorio producen cadena ligera kappa, ¿sí? Otros plasmocitos de esa inflamación producen cadena ligera lambda. Y así, entonces cuando yo hago una inmuno de algo inflamatorio, yo voy a ver kappa y lambda más o menos en cantidades iguales dentro del plasmocito, ¿ok? Cuando yo hago en una neoplasia, como sería esto, por ejemplo, acá 80% o el 100% de estas células producen en realidad capa y casi no hay nadie, ninguna de las células que produzcan lambda. Entonces ahí yo puedo decir que eso es algo monoclonal y por ende eso es neoplásico. ¿Ok? Más o menos eso. Les cuento que esto es mucho, mucho más difícil de lo que les digo, pero es para tener una idea. No sé si tienen alguna consulta. Creo que no, profe. Todo claro. Bueno, espero que sí, porque está bien difícil esto, gente. Bueno, pusieron todas sus asistencias porque voy a dejar de grabar. ¿No hay nadie más? Nos vemos la siguiente entonces. Bueno. Gracias, profe. Nos vemos. Vale, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias.